Hello, my name is Diego Alejandro Fuentes Osorio. I'm 19 years old. I live in Líbano, Tolima, and I am studying Marketing and Digital Business. A continuación voy a explicar el desarrollo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad de la letra E. Para este ejercicio lo primero que hice fue identificar las proposiciones simples que nos daban en el enunciado. La P, los conflictos en las regiones están influenciados por factores políticos. La Q, la guerra en el Medio Oriente ha causado millones de desplazados. Y la R, los recursos naturales son un factor clave en los conflictos. Luego estas proposiciones fueron expresadas en el lenguaje simbólico pues de la siguiente manera. Si no es cierto que P y Q, entonces no R. Lo que viene siendo que está en lenguaje natural esta expresión significa. Si no es cierto que los conflictos en la región están influenciados por factores políticos y que la guerra en el Medio Oriente ha causado millones de desplazados, entonces los recursos naturales no son un factor clave en los conflictos. Teniendo todo esto, pues podemos construir la tabla de verdad. Y como hay tres proposiciones, pues se generan 8 combinaciones de valores de verdad. Así que vamos a analizar la proposición paso a paso. Aquí, listo. Primero calculamos P y Q, ya que la conjunción solo es verdadera si ambas P y Q son verdaderas. En los demás casos es falsa. Entonces, si P y Q ambas son verdaderas, va a ser verdadera, como podemos ver aquí en este ejemplo. Si, por ejemplo, P es verdadera, pero Q aquí es falsa, entonces va a ser falsa. Luego negamos P y Q para obtener no es cierto que P y Q. Aquí la negación cambia los valores de verdad. Para eso simplemente invertimos los valores de verdad de la conjunción. Si tenemos que acá P y Q es verdadera, entonces va a ser falsa acá. Si acá P y Q es falsa, va a ser verdadera acá. Y luego, pues después negamos R para obtener no R. Al igual que en el paso anterior, cambiamos los valores de verdad de R. Por ejemplo, aquí los valores de verdad de R son verdaderos, entonces aquí va a ser falsa. Si aquí es falsa, aquí va a ser verdadera y así, verdadera, falsa. Y pues finalmente evaluamos la condicional. No es cierto, si no es cierto que P y Q, entonces no R. Si no es cierto que P y Q es verdadero y no R es verdadero, entonces la condicional es verdadera. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, si aquí podemos observar que no es cierto que P y Q es verdadera y no R es verdadera, van a ser verdadera. Si no es cierto que P y Q es falsa, la condicional es automáticamente verdadera sin importar el valor de R. Por ejemplo, aquí tenemos que es falsa y no R es verdadera, va a ser automáticamente verdadera. Y si no es cierto que P y Q es verdadero y no R es falso, entonces la condicional es falsa. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de aquí. Aquí si no es cierto que P y Q es verdadera y acá no R es falsa, entonces va a ser falsa. Pues ya luego tenemos aquí esto, listo. Ya pues podemos decir eh, que después de evaluar la condicional en todas las filas, pues observamos que la proposición no siempre es verdadera y ni siempre es falsa. Esto significa que es una contingencia. Pues ya que su valor de verdad varía dependiendo de los valores de P, Q y R. Para verificar estos resultados, pues usamos el simulador de tablas de verdad para confirmar pues, los resultados ingresando a la expresión lógica y verificando que pues, la tabla coincida con lo que se hizo manualmente. Lo podemos chequear acá en la página. Entonces, si no es cierto que P y Q entonces no R. Generamos la tabla y nos da esta tabla de aquí, es la misma que tenemos acá. Esta de aquí. Entonces pues podemos verificar que pues, los valores en ambas tablas coinciden. Entonces pues la proposición pues finalmente resulta ser una contingencia. Y entonces pues significa que no siempre va a ser verdadera ni siempre falsa. Y siempre va a depender de las condiciones de verdad de las variables. En conclusión, para este ejercicio podemos decir que me permitió aplicar la lógica proposicional para analizar una afirmación y comprobar su validez mediante las tablas de verdad. Y también pude verificar mis cálculos en el simulador para asegurarme de que los resultados fueran correctos. Eso es todo. Gracias por su atención.